encuentren bien. La clase de hoy día vamos a ir retroalimentando las habilidades de comprensión lectoras que hemos visto durante todo el mes, que partimos viendo desde agosto, septiembre, octubre, ya que, como les voy a informar en la presentación de la clase, vamos a hacer una prueba de todas las habilidades que hemos visto de las técnicas, ¿ya? Para ir reforzando lo que vemos los días viernes con las guías que ustedes me van entregando y vamos revisando en conjunto. Así que para que también las mismas guías tengan al final una evaluación de aprendizaje. También les voy a resolver dudas de la guía que dimos el día lunes de la asignatura, ya no del diferenciado, donde tenían que analizar un discurso. Por lo tanto, también les voy a explicar cómo se hace ese trabajo. Vamos a compartir pantalla para la clase de hoy. Vamos ahí aceptando algunos que van recién ingresando. Ya, como ven ahí, nosotros vimos varias habilidades de manera separada en las clases anteriores, donde partimos al principio de este taller de diferenciado, que tiene que estar con el objetivo, ¿cierto?, para poder brindarles herramientas para las pruebas de transición y junto con ello ser una asignatura complementaria a todas las habilidades que nosotros tenemos como comprensión lectora. Entonces vimos la primera clase y que ustedes hicieron las guías de buscar, hallar información explícita, luego aprendimos a sintetizar información. En la tercera clase vimos relacionar e interpretar, vimos vocabulario contextual, vimos evaluar textos. Entonces, con esas habilidades que vimos en separado, durante estas clases que vienen, antes de la pequeña prueba, y yo les voy a dar la fecha, vamos a hacer, ¿cierto?, ir combinando estas habilidades, ¿cierto?, dentro de textos específicos. Acuérdense que la prueba que ustedes van a tener, ¿cierto?, de transición, hay pruebas que aluden a textos argumentativos, a textos de medios de comunicación, a textos narrativos, a textos dramáticos. Por lo tanto, vamos a trabajar esas habilidades, pero por cada tipo de texto que ustedes van a presentar. Hoy día vamos a analizar todas las habilidades que vimos en las clases anteriores, pero en textos de medios comunicativos, ¿ya? Por eso ahí dice clase número 8, habilidades integradas, que son las que vimos en las guías anteriores en las clases, y dice analizar textos de medios de comunicación. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Pero antes, quiero decirles que las guías que estoy revisando y que varios ya se han puesto, casi todos, tanto el cuarto B como el cuarto C, se han puesto al día con sus guías, ya que acuérdense que las guías tienen una nota final. Por lo tanto, aquel que no me ha mandado nada, después no espere ahí que le ponga una buena nota. Por lo tanto, las guías que ustedes me van mandando, y ustedes saben que sí las reviso, sí doy observaciones, algunos me mandan las guías mediamente desarrolladas para que yo se las revise, me preguntan cómo se hace, profesora, no la entiendo, ¿me lo puede explicar? Durante la semana que la doy. Entonces hay que resolverlas porque es la única forma de ir desarrollando lo que nosotros aprendimos en esta media hora, 45 minutos que nos vemos una vez a la semana, que son los días viernes. La última guía que estaba pendiente era la de vocabulario contextual, pero que sin embargo, dentro de la de vocabulario contextual, había que aplicar todas las habilidades que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo una guía de una alumna, ya, donde ella primero, como dice ahí arriba, lee el siguiente texto, trabaja el subrayado de ideas principales y secundarias y luego ahí se va a marcar las alternativas. Muchos de ustedes me mandan las guías, pero no me mandan con este trabajo previo, ¿ya? Pero sin embargo, reviso las alternativas y sí están bien,
pero la idea es como en matemática, que más que el resultado me interesa el desarrollo, porque es la única forma de que yo pueda visualizar, como no estoy presencialmente con ustedes, de que ustedes subrayen, de que ustedes realicen un conocimiento previo, una reformulación de las ideas para luego ir a la alternativa. Por eso los trabajos que estoy mostrando son los que yo encuentro muy necesarios y están muy bien hechos, como por ejemplo esta niña marcó ahí las ideas principales, colocó el tipo de secuencia discursiva que prevalece en ese texto y además encontró los tipos de propósitos, ¿cierto?, del emisor durante cada párrafo. O también en este caso se puede buscar palabras que subrayó que ella no conoce, ¿ya? Y le busca un sinónimo, y que estábamos trabajando también con la parte de vocabulario. Fíjense aquí que otra alumna aquí me marcó con colores cuáles son las ideas principales, la idea secundaria, y también fíjense que por cada párrafo también al final encontró la secuencia discursiva, ¿ya? Entonces, a eso me refiero yo cuando mando las guías. Yo doy una semana, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer, algunos están en preuniversitario, también tienen pruebas de otras asignaturas, pero solamente si ustedes van haciendo de a poco esta guía, que solamente es un texto, siempre es un texto la guía que mando, y luego mando como dos preguntas de alternativa donde tiene relación con el texto, nada más que eso. Entonces, la idea es que ustedes se dé un tiempo, aunque sea 15 minutos diarios, y vaya practicando esto, porque más que practique y haga mi guía, practica lectura, practica comprensión lectora, habilidades, y eso es lo que yo pido, ¿ya? Eso es lo que estoy pidiendo yo en la guía. Así que si aún no están todos, todavía no hace algunas guías, me las pide y yo se las mando, me las pide el correo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, como dije, vamos a aplicar todas las habilidades que hemos hecho en textos de medios masivos de comunicación. Cuando nos preguntamos entonces qué ideas se expresan en estos tipos de textos de medios de comunicación, siempre aludimos, ¿cierto?, a que son textos que nos entregan información, ¿cierto?, contingente, información que tienen diferentes propósitos, más de, como vamos a ver, que es más que informar, ¿ya? ¿Y qué tipo de textos podemos encontrar aquí? Son las noticias, los reportajes, las columnas de opinión, mensajes de tweet, ya como vemos también en internet, que podemos encontrar en diferentes plataformas como Facebook, que nosotros nos informamos, Twitter, Instagram, que también podemos encontrar ahí información y que está relacionado con los medios de comunicación, ¿ya? Entonces vamos a ver distintos tipos de ejemplos para poder ejercitar las habilidades de comprensión lectora. Y eso es lo que se ha actualizado en la prueba de transición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la prueba de transición entran textos provenientes de lo que vamos a ver hoy día, que es de los medios masivos de comunicación, donde se van a estudiar, como dice ahí, los propósitos explícitos e implícitos, es decir, ¿cuál es el propósito de este texto? Como vamos a ver ahora, ¿cuáles son los propósitos de los textos de medios masivos de comunicación? Vamos a ver que dentro de los textos se utilizan estrategias de persuasión como uso de humor, palabras, ¿cierto?, humorísticas, como por ejemplo, si nosotros analizamos los textos de La Cuarta, utiliza un lenguaje informal para, más que nada, para la recepción, ¿cierto?, de un receptor, en este caso más popular, con un lenguaje más relajado, con un lenguaje más entretenido. Acuérdense que los titulares, por ejemplo, de La Cuarta tienen un lenguaje especial que cautiva, ¿cierto?, al leer a cierto grupo social, ¿ya? Pero sin embargo, a eso me refiero con presencia de estereotipos, es decir, cómo se refleja un sector social dentro de estos tipos de texto, apelación a los sentimientos, si es una columna de opinión, en este caso, etcétera, ¿ya? Anyara, ¿se te marcó la manito para hablar o quieres decirme algo? Profe, lo que pasa es que el chat está deshabilitado, entonces Ya. quería saber si lo podrían habilitar para participar. Profesora Débora, ¿está por ahí? Sí, lo estoy viendo. Ya, gracias. Bien, entonces,
Esos son los tipos de textos que podemos encontrar en la prueba de transición. Dice también ahí que, aparte de mucho texto, también vamos a tener textos discontinuos, en este caso, que van a presentar diseños, imágenes, como las infografías muchas veces, o de repente vamos a encontrar textos donde se presentan disposición gráfica, cuadros de comparación, y también dentro de eso, expresiones literarias, modalizaciones discursivas, como cuando, por ejemplo, nosotros estamos enunciando una palabra y decimos primeramente, continuamente, finalmente, esos son los modalizadores discursivos. Y también vamos a ver que el contenido sociocultural, es decir, lo que se está sucediendo. Sí, ahora sí, profesora Débora, ahora está activado el chat, ¿ya? Y vamos a ver que también en estos textos de medios masivos de comunicación también está muy presente las ideas socioculturales, es decir, el proceder, lo que está ocurriendo en la sociedad, en el país, en el mundo, lo que nosotros conocemos como información contingente del día a día, ¿ya? Entonces vamos a ver que de eso se trata estos tipos de textos. Entonces, los textos de medios de comunicación, y que vamos a trabajar con las habilidades lectoras, aparte de informarnos, nos tienen, ¿cierto? El propósito también son educar, ya que podemos encontrar, por ejemplo, textos que nos habla de algún descubrimiento, quizá de algún, por ejemplo, de algún sector que nos invita a visitar, que tiene que ver con la cultura, en este caso, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Dayana, ¿quieres decir algo? Sí, que preguntaron si ahora se podía, pero todavía no está habilitado el chat. ¿No? ¿No se No. puede? Mm-mm. A ver. Ahora sí. De los participantes. Ahora sí dice, a ver, escriban algo. Sí, ahí escribió Dayana. Ya. Y ahora Ya. Cualquier cosa me van escribiendo. Entonces, como estaba diciendo, dentro de los textos de medio masivo de comunicación vamos a encontrar textos que educan, ya que se refieren, ¿cierto?, a incitarnos a buscar información, a visitar lugares que nos, en este caso, tienen que ver con la palabra educar. También hay textos que nos forman opinión, como por ejemplo las columnas de opinión, las cartas al director que nos invita, ¿cierto?, a tener, ¿cierto?, adherirnos a un pensamiento y poder opinar, formular, ¿cierto?, un juicio. Y hay textos de medio de comunicación que nos entretienen, que nos habla, por ejemplo, quizás del estreno de una película, sobre una situación de un cantante, sobre algún, en este caso, serie, etc. Entonces, sí, eso es lo que es el propósito de estos textos masivos de comunicación. Ya no es solamente informar, sino que nos educan, nos forman opinión y nos entretienen. Y va a depender de qué, del tema que nos está hablando. Por lo tanto, si nosotros tenemos conocimiento, existen muchos tipos de textos que nacen de los medios masivos de comunicación. Si es la prensa escrita, tenemos las noticias, las imágenes y las fotos, ¿no es cierto?, como las infografías, como también tenemos parte de la publicidad dentro de los textos de la prensa escrita. En Internet tenemos toda información mundial que se propaga en diferentes, en este caso en diferentes plataformas que ustedes usan recurrentemente, como Instagram, Facebook. Muchas veces ahí nos enteramos, por ejemplo, de situaciones actuales, noticias, porque no recurrimos mucho, por ejemplo, a las páginas de los periódicos, sino que nos vamos a esas plataformas porque es más fácil su acceso. El cine también tenemos ahí medios masivos de comunicación, que es un canal audiovisual y crea emociones a través de lo que se expresa, también pertenece a un texto de medio de comunicación. Tenemos también los libros, son textos propiamente tal donde se informan, representación gráfica, la televisión, imágenes y sonido, entretenimiento visual, ¿ya? Y la radio, todo público, información inmediata, ¿ya? Entonces ahí tenemos distintos tipos de medios masivos de comunicación. Lo que nosotros vamos a desarrollar, obviamente, es la escrita, y que está relacionada, por ejemplo, puedo sacar ejemplos de internet o de prensa escrita porque estamos trabajando las habilidades lectoras, ¿ya? De comprensión.
Las características de los medios, entonces, que nosotros de estos tipos de textos, es que explican un tema, ya con claridad, su naturaleza de la información puede ser científica, noticiosa, es decir, contingente, puede hablarnos sobre algo histórico, ¿ya? Y de ahí se elige el lenguaje y el vocabulario adecuado para explicarlo. El tipo de receptor, ¿cierto? Puede ser, en este caso, su finalidad es un texto expositivo, pero vamos a ver que también tiene informativo, o sea, argumentativo, y que tiene que ser, es crucial que reciba y entienda la información. ¿Qué función del lenguaje prevalece? La referencial o la representativa, es decir, informar, darnos a conocer información, de manera cual, como dice ahí, la objetividad, es decir, cierto, comprender la realidad tal como se está viendo, tal como se está expresando. Vamos a ejercitar, ¿ya? ¿Y cómo se analizan estos tipos de textos? Vamos a utilizar lo que hemos visto ahora, buscar ideas principales, secundarias, identificar la estructura global, cómo inicia, desarrolla o concluye la información, ¿ya? Identificar si el texto, por ejemplo, tiene imágenes, si tiene cuadros comparativos, si tiene gráficos, si tiene etcétera. Entonces, ahí vamos a identificar qué tipo de texto es. Vamos a ejercitar y acuérdense que después yo dejo una pequeña guía que después esa se entrega hasta el próximo domingo, hasta el próximo viernes, ¿ya? Acá tenemos un texto que vamos a ejercitar. Es un texto que se infiere, ¿cierto? Que viene de un texto medio masivo de comunicación, ¿ya? Porque si yo lo veo a simples rasgos, presenta un título, un titular, y fíjense que después, al final, dice El País, enero 2009, y vamos a ver qué tipo de texto, a medida que los vamos leyendo, vamos a decir qué tipo de texto es. Con este pequeño texto vamos a trabajar lo que estamos viendo ahora. Dice ahí, la autopsia confirma que el hombre de los hielos fue asesinado. El análisis de Otzi, la momia de hace 5.300 años hallada en los Alpes, prueba que murió durante un ataque rival. Los últimos análisis realizados sobre la momia humana más antigua del mundo, de 5.300 años de antigüedad y conocida como el hombre de hielo, han desvelado que fue asesinado a golpes y flechazos, informó hoy el diario Corriere della Sera. Dice, desde su descubrimiento, Otzi, como se conoce popularmente a la momia, al haber sido hallada en 1991 entre los hielos del Valle de Oz, en la región alpina italiana del Alto Adige, ha sido sometida a numerosos exámenes que han establecido todos los detalles sobre su vida, que fue un habitante de los Alpes italianos del 3300 a.C., en la edad del cobre europea, y que murió a los 46 años. Pero el gran misterio que ha rodeado el hombre de hielo en todos estos años era saber cómo murió, ya que en un principio se pensó que fue sorprendido por una tormenta mientras se encontraba cazando cerca de su poblado. Sin embargo, algunas heridas en su cuerpo hicieron sospechar a los investigadores. Los últimos exámenes realizados por un equipo de la Universidad LMU de Múnich, Alemania, en colaboración con el Instituto de Patología de Bolzano, Italia, han desvelado que el hombre de los hielos murió tras varios ataques por parte de algunos rivales, herido de flecha y, dice ahí, rematado. Resulta que Otzi fue golpeado 2 veces en sus últimos días de vida y en 2 ataques separados, explicó el jefe del equipo de científicos, Andrea Nerlich, en declaración al diario Corriere della Sera. Las heridas encontradas 5.300 años después de su muerte son 3. Un profundo corte en la mano, fruto de primer ataque, dice ahí, y después una herida de flecha cuya punta ha sido encontrada bajo la axila derecha. Los científicos aseguran que poco después de ser herido, mientras se desangraba, recibió el definitivo golpe mortal en la espalda con un objeto contundente. Cuando fue encontrado el hombre de hielo, vestía unas calzas de piel de cabra y sombrero, y junto a él había un hacha de cobre y un carjat lleno de flechas.
El año pasado, la turista alemana Erika Simon, que junto con su marido recientemente fallecido, encontró los restos de Otzi y consiguió, tras una larga batalla legal, recibir 150.000 euros de recompensa por parte de la región de Bolzano, que expone la momia en su museo. La pareja había recibido en 1994 una recompensa simbólica de 5.200 euros, una cantidad que consideraron injusta por tal descubrimiento. El País, enero 2009. Ya, si yo les pregunto entonces, ¿qué tipo de texto es? Estamos dentro de un texto que pertenece a los medios masivos de comunicación. Pero ¿qué propósito tiene este texto? Entretener, informar, educar, en este caso. ¿Qué propósito tiene este texto? ¿Es informativo, como dice la Jennifer? Sí, ya, sí, ese es el propósito. Pero ¿qué tipo de texto es? ¿Qué estructura? ¿A qué tipo de texto podemos encajarlo? Ese es el propósito. Ahora estoy preguntando, ¿qué tipo de texto es? ¿En qué tipo de texto podemos encajar si es informativo? Si yo veo, ¿qué digo? ¿Es una columna de opinión? ¿Es un reportaje? ¿Es una noticia? ¿Qué es lo que es? Si ya me pregunté el propósito, yo tengo que ahora preguntarme, ¿qué tipo de texto es el que estoy mirando ahí? Si yo veo que tiene un título, tiene un titular y luego después, en este caso, como dice Jennifer, me informa, es una noticia. Claramente es una noticia, como dice ahí Anyara, Jennifer y Camila. Como dice ahí, entonces, dice ahí informativo, una noticia. Ya. Ahí tenemos el primer ejercicio y ya estoy pensando, y si yo estoy leyendo esto en mi prueba de transición, yo digo, esto es un texto informativo, por lo tanto, todo lo que yo voy a leer va a aludir, ¿cierto?, a esta idea de informar de manera objetiva, ¿cierto?, una información, ¿ya?, una realidad. En este caso, este hallazgo de esta momia, ¿cierto?, que tiene 5.300 años, que al principio se dio, ¿cierto?, un estudio de su muerte, pero que luego a través de los avances tecnológicos se dieron a pensar otros científicos que quizás no fue realmente la muerte que tuvo, en este caso que murió de frío y se pudo congelar, fíjense que está la imagen, sino que ese no fue realmente su muerte, sino que fue otra, ¿ya? Y el ejercicio que siempre les pido, como dice ahí, es que por cada párrafo ustedes vayan sacando la idea principal. Y así yo lo fui sacando. Por ejemplo, en el párrafo 1, lo que está ahí en verde, yo coloqué, se descubrió que la momia más hombre de hielo fue asesinado a golpes y flechazos. Eso lo informa el primer párrafo. El segundo párrafo, ¿qué nos dice? Que exámenes científicos realizados nuevamente en la actualidad determinó cómo murió realmente. En el tercer párrafo, ¿qué nos va a decir? Y que yo lo sinteticé y ustedes hacen el mismo trabajo cuando me entregan sus guías, que Otzi, que es la momia, ¿cierto?, fue golpeado 2 veces en sus últimos días llevándolo a la muerte. Y por último, el párrafo 4, que ya da término a esta información, ¿ya?, dice que los descubridores de la momia defendieron su reconocimiento y sobre este pago equitativo por su hallazgo. Por eso dice que primero se le pagó algo y ellos consideraban que era injusta, ¿cierto?, en este caso, su pago. Entonces, vamos a las preguntas, ¿cierto?, que nos van a aparecer en la prueba sobre estos tipos de textos de medios masivos de comunicación. Por ejemplo, sobre este tipo de pregunta, cuando nos dicen ¿cuál es el sentido del término confirma en el fragmento anterior? Estamos hablando de la habilidad de vocabulario contextual, es decir, me está preguntando qué idea tiene esa palabra dentro del texto y dónde está la palabra confirma. Como nosotros no podemos tener el texto presencial, yo voy colocando ahí el extracto del texto. Ahí dice confirma. Entonces, ¿cuál es el sentido del término confirma en el fragmento anterior? ¿Dónde salía confirma? Ahí dice, la autopsia confirma que el hombre de los hielos fue asesinado. El análisis de Otzi, la momia de hace 5.300 años hallada en los Alpes, prueba que murió durante un ataque rival. Es decir, confirma, alude, en el sentido de vocabulario, a que se reafirma, porque es la segunda versión respecto a la muerte del hombre de los hielos, aprueba, ya.
¿Por qué dice Anyara que la A se descarta? ¿Puedes activar tu audio, Anyara, para que no escribas tanto ahí? ¿Por qué dices que la A se descarta? Porque no tiene mucho que ver ahí con ese sentido, o sea, en el título. Ya, porque la segunda versión respecto a la muerte del hombre de los hielos, ya, y después dice, Abdiel dice que es la D. Vamos a ver por qué, ya dice, eso dice Anyara. Después dice, aprueba, ya que los científicos validan la forma de cómo se trabaja la momia. Ya, no habla de un Eso trabajo. tampoco creo yo, porque la Ya. autopsia, o sea, está hablando de la autopsia en el título, no de los científicos. Ya. Comprueba que el examen permite saber con precisión qué pasó con el hombre de los hielos o corrobora, puesto que la autopsia permite validar una hipótesis que los científicos tenían. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver por qué es la A y no es la C ni la D. Dice ahí, la idea, confirmar, ¿por qué dice aprueba que ya los científicos validan la forma de cómo se trabajando la momia? ¿Habla del trabajo? No habla, por lo tanto no es la D. Comprueba que el examen permite saber con precisión qué pasó con el hombre de los hielos, ya, pero no hablaba con precisión, sino que vimos que hubo muchas oportunidades para recibir hacer ese trabajo de análisis, por lo tanto no comprueba. Corrobora, puesto que la autopsia permite validar una hipótesis que los científicos tenían, ya. ¿Habla de una hipótesis previa en el texto? ¿Se puede inferir? No. Entonces, por eso, que muchos, en este caso, por eso dice reafirmar, porque es la segunda versión. Debates sobre la respuesta. Yo pensaba que era, como decía ahí ustedes, eran comprueba que el examen permite saber con precisión. Yo pensaba que era la C y vi ahí el resultado del DEMRE porque lo saqué de un libro, ¿cierto?, de PSU de lenguaje del 2009 y decía que era eso, era la A. Me causó, yo por eso puse esa alternativa para ver cuál era el debate. Me causó asombro que fuera la A porque yo pensaba que era la C, pero dice eso. Ahí la explicación sale en el DEMRE que como es una segunda prueba, y ahí es la palabra clave segunda versión, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos con la duda. Si llega a salir ese texto, acuérdense que siempre se repiten los textos, porque yo cuando di la PSU, me acuerdo que trabajé muchos textos cuando hice preuniversitario en tercero y cuarto medio, y después siempre me colocaban los mismos textos, entonces me acordaba que siempre tenía estas preguntas ahí capsulosas que tenía ahí de si era o no eso. Entonces, ahí me acordaba y me acordaba de la alternativa que era eso. Entonces, si se acuerdan de ese texto, acuérdense que es reafirmar, ¿ya? La segunda palabra de vocabulario que nos preguntan, ya dice ahí, pero en la primera prueba dijeron que había muerto de otra forma no asesinada o no. Claro, siento que la es más rebuscada. Entonces, como dice Abdiel, me pasó eso, porque en el DEMRE me salía que era yo pensaba que era la C, pero decía que era la A, porque ellos hablaban de la segunda versión respecto a la muerte. Como pueden haber estado erróneos en este texto, no sabemos si quién dice la verdad, pero vamos a quedarnos con la A porque si nos revisan la prueba, después van a decir, claro, era la A y no la C. Ya, seguimos. Entonces dice, ¿cuál es el sentido del término recompensa en el fragmento anterior? Ya, vamos a ver dónde sale la palabra recompensa. Dice ahí, consiguió. Dice ahí, Otzi consiguió tras una larga, las personas, dice la turista alemana Erika Simons, que junto con su marido recientemente fallecido, encontró los restos de Otzi, consiguió tras una larga batalla legal recibir 150.000 euros de recompensa. Ya, es decir, la recompensa es un galardón. Galardón tiene que ver con un premio, yo creo que más concreto, como estos que se reciben en los Oscars, ¿cierto?
en este caso, o en los premios que necesitan algo concreto, con ahí que se recibe. Entonces, porque el descubrimiento es un aporte para los habitantes del lugar, habla sobre la importancia de los que los habitantes tienen de haber descubierto, los habitantes del lugar donde fue descubierta la momia, no. Retribución, pues se buscó reconocer el valor del aporte de la pareja al mundo científico. Ya. Estímulo, ya que las autoridades quisieron impulsar el trabajo de la turista alemana. No creo, porque como hubo un debate de un segundo pago, no creo que haya sido eso. Beneficio, porque la directiva del museo se esforzó por valorar el descubrimiento de los turistas. No, no se esforzó, porque si no, no hubiese salido lo que dice al final, una cantidad que se consideraron injusta por tal descubrimiento. Por lo tanto, no hubo en este caso una valoración profunda. Entonces, vamos a ver retribución, es decir, buscar, ¿cierto?, reconocer el valor del aporte de la pareja al mundo científico, ¿ya? Entonces, ¿cómo dice ahí? Es la B, ¿ya? Seguimos con preguntas. Nos alejamos del vocabulario contextual y nos vamos a otro tipo de habilidad que hemos visto. La pregunta 3 va a aludir a información explícita, es decir, buscar información que dice en el texto y no la tengo que buscar ni pensar, ni interpretar, ni nada de eso. Fíjense ahí. Según el texto, y yo ahí puse el párrafo, fíjense que dice párrafo 2. ¿Cuál es el misterio que rodea al denominado hombre de hielo? Comprobar con exactitud la fecha, dice ahí, de la muerte, determinar qué tipo de vida llevaban los hombres de esa época y en ese lugar detectar qué heridas de las recibidas le causó realmente su muerte o conocer cuál fue la real causa que le dio muerte. Como dice Abdiel, Camila y Jennifer, muy bien, es la D. Voy a avanzarla ahí. La D. Porque dice ahí, pero el gran misterio que ha rodeado al hombre de hielo en todos estos años era saber cómo murió, es decir, conocer cuál fue la real causa que le dio la muerte y no detectar ni qué heridas tenía, que era como la segunda idea, determinar qué tipo de vida, no hay eso, no lo podemos inferir con exactitud, pero porque no estamos infiriendo, sino que estamos buscando información explícita y está textual, como dice Yara. La cuarta pregunta, ¿a qué tipo de habilidad? Sintetizar, resumir, porque nos dice, a partir de la lectura, ¿qué se puede afirmar acerca de Otzi? Es decir, tengo que hacer un resumen de qué se dijo de esta momia. Dice, sufrió un gran estrés al inicio del ataque de sus enemigos, soportó los rigores del clima extremo de su región, debió padecer una larga agonía antes de perder la vida. ¿Dónde encontramos eso, en este caso, esa información, tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 3? Fíjense lo que subrayé yo. Se habla de que la momia al saber ha sido hallada en 1991 entre los hielos del Valle de Od. Es decir, la primera teoría fue que él, cierto, sufrió de frío, en este caso se congeló por las temperaturas, en este caso del Alpe. Después se dijo que poco después de ser herido, mientras se desangraba, porque acuérdense que tuvo en este caso tres muertes, un profundo corte en la mano, fruto de primer ataque, y después una herida de la flecha, cuya punta se encontraba bajo la axila derecha, desangraba, recibió el definitivo golpe mortal en la espalda con un objeto contundente. Ya, sufrió un gran estrés, no lo pueden saber ellos, como son científicos, claro, se puede ver biológicamente, pero psicológicamente no se pudo comprobar, por lo tanto la 1 no, entonces descarto la A y descarto la D y descarto la D, por lo tanto me queda la única alternativa que me queda es la C, ¿ya? Otra pregunta, y que nos quedan estas dos y otra más para ir terminando, dice, a partir de lo leído se puede afirmar que la muerte, cierto, de este personaje, corte de cuchillo en la mano, certera herida de flecha, agonía en la intemperie, profuso desangramiento. ¿Qué pasó ahí? En este caso, vamos a ver dónde está. Esto es de información explícita. A ver, déjeme que se salió. Espérenme. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ir a la presentación.
Ya, pero dice que al final, más que las profundidades de las heridas que tuviese, ¿cuál fue en este caso la muerte más concreta que determinó todo lo anterior? Dice, ¿qué es lo que es profuso desangramiento? Es a partir de varias heridas, ¿cierto? Es como desangrarse. Y al final, es como de todos los cortes que tuvo, se desangró al final y eso lo determinó la muerte. ¿Ya? Porque ahí te está preguntando cuál fue la causa en general de por qué se murió esta momia, ¿cierto? Que estaba en perfectas condiciones, en este caso esta momia de 3.000, 5.300 años. Como dice ahí, profuso desangramiento. Como dice Dayana, ¿por qué? Porque a través de los cortes de la mano, las heridas de la flecha y la agonía de la intemperie determinó a su desangramiento, ¿cierto? Y eso lo dice ahí en el texto. Y por último, o sea, antepenúltimo, que me queda una última pregunta. ¿Qué función cumple el párrafo 2? Y eso nos está preguntando acuérdense cuando nosotros hablábamos de qué función, estábamos hablando de las finalidades discursivas, ya cuando relacionábamos, interpretábamos información. Si nos describía, si nos narraba, si nos definía. ¿Y cuál es el párrafo? Ahí está el párrafo. Era saber cómo murió, ya que en un principio se pensó que fue sorprendido por una tormenta mientras se encontraba cazando cerca de su poblado. Sin embargo, algunas heridas en su cuerpo hicieron sospechar a los investigadores. Los últimos exámenes realizados por equipos de la universidad en colaboración con el instituto han develado que el hombre de los hielos murió tras varios ataques por parte de algunos rivales. Entonces, dice ahí, ¿qué función cumple el párrafo 2? Nos muestra la natural curiosidad de los seres humanos ante el misterio que encierra el pasado. Este es más profundo, es más reflexivo, hallar esta idea de buscar más allá de lo que se nos quiere mostrar. Nos destaca las nuevas formas de investigación forense con que cuentan los investigadores de hoy. La otra, evidencia en el esfuerzo de los científicos por entregar datos exactos de investigaciones remotas, en este caso la muerte acerca del hombre de los hielos. Y expone la metodología del trabajo de equipo de científicos de la Universidad de LMU de Múnich. Entonces, ¿qué función cumple el párrafo 2? Nos muestra esta idea de buscar, ¿cierto?, la curiosidad, de indagarnos en la curiosidad que tiene el ser humano de buscar, ¿cierto?, lo que ocurrió en el pasado. Nos destaca las nuevas formas de investigación forense, nos evidencian el esfuerzo que tienen los científicos por entregarnos datos exactos, ciertos de investigaciones, o nos expone una nueva la metodología de trabajo de este equipo. ¿Cuál sería la correcta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien sabe? Dayana dice la A. Qué difícil. Sí, pues difícil. Acuérdense que estos tipos de preguntas aparecen mucho en la prueba, mucho en la prueba. Ya, yo les voy a explicar. La A no puede ser, porque como es un texto informativo, si hubiese sido argumentativo, podemos inferir esta idea de reflexión sobre la natural, curiosidad de los... Si le aparecen este tipo de reflexiones profundas dentro de un texto informativo, nunca va a ser, ¿ya? Por eso no puede ser la A, porque como es un texto informativo, siempre tiende a darnos la información de manera objetiva, ¿ya? Indiferente de la interpretación que nosotros podemos darle. Por lo tanto, si llega a ser argumentativa, hubiese sido, por ejemplo, una columna de opinión hablando sobre esta investigación, ahí podemos reflexionar, ¿ya? Y como dice Yara, no creo que es la A porque no puede ser, porque el párrafo no gira en torno a eso y solamente se nos encarga de informar. Como dije, si les preguntan la función de un párrafo y si es un texto, una noticia, y les habla dentro de una alternativa algo reflexivo, descártenlo al tiro, porque no sirve, ¿ya? Porque como estamos solamente informando, tratamos de no hacer un juicio de esta realidad, ¿ya? Después dice, destacar las nuevas formas de investigación forense con que cuentan los investigadores de hoy. ¿Nos habla, de eso se habla? No, ¿ya? Dice ahí, Jennifer dice que es la C.
Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque la D dice, expone la metodología del trabajo del equipo científico, ya lo expone, pero no es lo que no gira en torno a la investigación de eso, de universidad, sino que lo que quiere decir este párrafo es que en sí va a evidenciar el trabajo que tienen estos dos cuerpos de investigaciones, ¿cierto? Por entregar datos exactos de esta investigación y que lo que aluden todos los párrafos, porque ellos tratan de indagar a través de estas heridas secundarias que luego encontraron por qué realmente murió este hombre, ¿cierto? En los Alpes. Y por eso salen las palabras, entregar datos exactos de investigaciones remotas, porque fue un descubrimiento anteriormente, hace muchos siglos. En este caso, la muerte del hombre de los hielos. Por eso es la C. Y por último, ya terminando esta clase, de acuerdo a lo leído se puede deducir. Usamos la habilidad de inferir información. Vamos a deducir de este texto que las nuevas teorías respecto del hombre del hielo son menos creíbles que las antiguas, que los científicos tienen un mejor conocimiento de la momia gracias a los avances tecnológicos, la posibilidad de encontrar una momia en buenas condiciones es muy poco probable, o que las autoridades de Alto Adige buscan potenciar el turismo de la zona con los descubrimientos arqueológicos. Y vamos a ver la respuesta. La D, muy bien, que los científicos tienen un mejor conocimiento de la momia gracias a los avances tecnológicos. Quizá en un cierto año, cuando solamente descubrieron que murió de frío, no existía tanto una tecnología dentro de este contorno de la autopsia, ¿cierto? Sino que ahora hubo más avances tecnológicos y pudieron descubrir estos segundos elementos que le llevaron a determinar, ¿cierto?, la muerte. Eso sería. Entonces, hoy día analizamos textos de medios masivos de comunicación que son las noticias. Quizá, por ejemplo, el próximo viernes vamos a analizar textos argumentativos, como por ejemplo columnas de opinión, y ahí vamos a tener que utilizar mucho el juicio y la interpretación, porque como son argumentativos y se entregan muchas opiniones, ahí vamos a utilizar, ¿cierto?, la opinión. En este caso, el juicio. Y como ahora estamos solamente buscando, estos textos son más fáciles las noticias porque solamente hay que buscar información objetiva, que se dice, y un poco de interpretación, pero no tanto juicio como sí lo vamos a ver en los textos argumentativos, que son, por ejemplo, las columnas de opinión que también aparecen ahí en la prueba de transición. Como dije, les voy a dejar en webclass la actividad número 7, donde les voy a dar un texto de un medio masivo de comunicación, que hay preguntas solamente de alternativa, ustedes trabajan en el texto, subrayan palabras importantes, ideas importantes de cada párrafo que les sirve para responder la prueba. Ustedes pueden desarrollar como quieran la prueba, si me quieren identificar las secuencias discursivas bien, las ideas principales, hay palabras que no saben, las quieren subrayar, le colocan un sinónimo, pero yo tengo que ver un trabajo ahí, ¿ya? Va a estar en webclass y me la pueden entregar hasta el próximo viernes o el domingo de la otra semana. Tienen varios días para hacer esta guía. Y pruebas que vienen, porque ya vamos terminando y estamos casi en la hora, me pasan 5 minutos, el viernes próximo, que les voy a dar las instrucciones el lunes, vamos a hacer un trabajo de investigación sobre el último libro que ustedes tienen que escoger, ¿cierto?, a libre elección, ¿ya? Como es el último libro, escojan un libro que a ustedes más les gusten porque vamos a hacer un trabajo de investigación y yo les voy a dar la pauta el día lunes. Y ¿cuándo se entrega? El viernes 13 de noviembre. Y el viernes 27 de noviembre, el viernes 27 de noviembre es el trabajo evaluativo. Claro, y el viernes 13 de noviembre voy a hacer una pequeña prueba después de clase de habilidades lectoras, ¿ya? Ustedes busquen cualquier libro que les guste. Si, acuérdense que hicimos el ensayo literario y ustedes me hablaron de libros que les gustaba. Lean cualquier libro que les guste, no importa que tenga 40 páginas, pero que sea un libro de su edad y su nivel de cuarto medio. No me van a leer La Caperucita Roja, porque vamos a trabajar, ¿cierto?, en un trabajo de investigación, en un proyecto de investigación individual, ¿cierto?, que van a hacer para ya terminar su año escolar de cuarto medio. ¿Ya? Todas las instrucciones las doy el lunes y el viernes 13 voy a hacer una pequeña prueba de lo que estamos viendo los días viernes. Eso, chiquillos. Nos vemos el día lunes, que estén bien. Duda, consulta de las guías del lunes del análisis del discurso que vi, me escriben a mi correo, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Chao, chao.